Y no sé la temperatura en Ayacucho porque hoy es un programa diferente, porque estoy ahí se escucha un poquito de retorno ahora, un eco, pero bueno, espero que salga bien. Les estaba diciendo que estoy en un programa diferente porque estoy en Mendoza, en la capital de Mendoza, sentado en un sillón mirando la precordillera y la cordillera atrás, la cordillera de los Andes con las nieves eternas. Es una cosa majestuoso. Se ve toda una cantidad de arboledas y muchas casas no demasiado altas, ¿no? Mendoza no tiene construcciones demasiado altas. Estoy en un hotel que es más o menos sí alto, pero bueno, con un día medio nublado, se ve un poco de sol en algunas partes, pero con bastante nube. No se ve con nitidez la cordillera. Así que bueno, hoy estoy en un programa familiar porque se casa un sobrino mío, entonces hay un encuentro de toda la familia aquí en Mendoza, y va a ser a la primera hora de la tarde la iglesia, y después hay una reunión muy linda a las 6 de la tarde que arranca para ver el atardecer sobre la cordillera. Por eso arranca temprano la reunión. Así que va a ser muy lindo, supongo, con toda la familia junta y bueno, todos esos proyectos que tanto les hablo, ¿no? De lo que son los proyectos de la vida, lo que es tratar de ir marcando un camino con aciertos y errores, obviamente. Así es la vida, pero tratando de buscar siempre alguna reserva como para poder elegir mejor, ¿no? Y bueno, yo les cuento que siempre este programa no es un programa de política partidaria, sí es un programa netamente político, en el sentido de la actitud de todos nosotros y qué es lo que hacemos como ciudadanos para lograr esa Argentina que no termina de despegar, ¿no? Entonces estoy tratando humildemente de estudiar situaciones y ver cosas que nos han ido sucediendo y el porqué de esos retrasos, de esos errores que tenemos, ¿no? Porque un 30% de pobres es un error en una comunidad, es una sociedad que no se termina de entender, y es una sociedad que se enoja, es una sociedad que se agrede, y es una pena, ¿no? Es una pena que tengamos esas actitudes cuando con armonía podríamos lograr tanta cosa mejor. Y justamente cuando uno a veces sale de lo cotidiano, como es el caso de este viaje que realizo en estos días, uno empieza a tomar como una distancia, ¿no? Puede tomar una distancia. Y entonces empieza a ver desde otro ángulo las cosas. Y entonces ahí empezamos a encontrar las respuestas a tantas preguntas que a veces nos hacemos, ¿no? Hay un dicho que uno no, cuando uno ve la rama no ve el bosque, ¿no? Cuando uno está metido demasiado en ese monte de la vida, con demasiados problemas y demasiadas cosas, no toma perspectiva, no puede ver el bosque que es tan lindo. Y se pincha los ojos con la rama y entonces molesta y nada, entonces es como que uno no tiene confort. En cambio, cuando uno puede ver con un poquito más de distancia, cuando uno logra tener alguna reserva de algún tipo, tanto de salud, de pensamiento, de moral, de educación, económica, de felicidades, entonces resulta más fácil, ¿no? Y recordemos siempre que el hecho de la ayuda, que es tan linda, siempre es posible en la medida que uno esté en equilibrio, que uno esté bien. Si uno no está bien, es muy difícil, ¿no? La ayuda, porque ya de por sí uno no está colaborando con ese camino de la suma de cosas positivas. Así que bueno, haciendo este panorama de lo que es esta situación, no le puedo explicar lo que es la vista que estoy teniendo, es una cosa gloriosa. Pero bueno, vayamos al tema de lo que nos trae, ¿no? Esta cosa que hace tantos años que venimos conversando y reflexionando y buscándole con afecto y con armonía el camino del crecimiento, el camino del desarrollo, el camino de la generosidad sería también. Y bueno, esta semana
se van aclarando algunas cosas, si bien la semana anterior la justicia jugó una mala pasada, entonces a Menem le levantaron el proceso judicial por una prudencia, según los especialistas del tema, por un tiempo prudente de no haber realizado ningún movimiento. Entonces 23 años yo creo que ya es prudente dejar de lado las acusaciones, y entonces el hombre quedó absuelto de la voladura de esa fábrica de armas y todo ese trámite tan espantoso, ¿no? El fondo de la situación era que habían vendido o hemos vendido armas a Croacia y a Ecuador, pero en Croacia parece que estaban siendo masacrados los croatas, y entonces le mandamos las armas, que podía haber sido, no sé, una cosa medio internacionalmente complicada, porque todos los movimientos de la política a veces son medio lío, pero claro, en el medio de todo ese tema tan difícil internacionalmente, hubo una distracción de plata, ¿no? Que es lo que nos suele pasar. Siempre nos quedamos con los vueltos y más que con los vueltos nos quedamos con todo. Y entonces hubo un escándalo mundial con ese tema, y bueno, entonces ahí se empezó a tratar de tapar situaciones, y bueno, terminó en ese proceso inmundo. Y ahora, bueno, esta semana tenemos la condena del señor De Vido, que vocifera que hay una persecución política, y como dijo el abogado de uno de los damnificados, dice que De Vido hoy no puede decirse que es un preso político, es un delincuente, ¿no? Entonces empezamos a aclarar un poco las cosas como son. O sea, ha sido condenado a 5 años y 8 meses. Por un lado, parece que la familia de los desaparecidos, o los fallecidos, que son 52 personas, aquel 22 de febrero de 2012, recordarán, el dolor es horrible, ¿no? Porque, por supuesto, aparece toda la escena, ahí donde lo culpan, aparece toda la escena de la corrupción, ¿no? O sea, se acuerdan que hemos hablado tantas veces de que la corrupción mata. Y bueno, mata de esta forma. O sea, no se mantiene, los fondos son desviados a otra cosa, entonces pegamos con alambre o con chicle, ¿no? Los arreglos, hagámoslo baratito, pues entonces así nos queda un beneficio, un miserable beneficio, no considerando desde un lugar salvaje, no considerando las consecuencias de las cosas, ¿no? Entonces todo es muy así, muy carente de cualquier tipo de responsabilidad, pero no por carente porque no se imaginan las consecuencias, ¿no? Simplemente es barbarie ilimitada. Y entonces, claro, uno va dejando un tornillo, el otro se roba el asiento, el otro se roba la rueda o el rayo, el otro se roba no sé qué cosa, y de pronto empieza a andar todo ese aparato donde ha sido toqueteado de todos lados por usureros, y falla el sistema, ¿no? Entonces se produce un accidente y se mueren 52 personas. Y es realmente gravísimo, porque después vienen todas esas consecuencias que uno no llega a interpretar, ¿no? Entonces imagínense lo que han pasado desde el 2012, o sea, los familiares de toda esta gente que cotidianamente hace cosas como usted, como yo, y que iban a sus trabajos, y de pronto aparecieron muertos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la vida de toda esa gente? ¿Cómo de golpe fue un sopapo? Y ahí nos encontramos con una realidad que duele a carne viva, ¿no? Que duele muy hondo porque es la miseria en pleno, la miseria que ha sido asociada a tantos argentinos que se juntaron en
en ese plan macabro, ¿no? Desde distintas áreas, porque lo que tiene siempre las sociedades, creo que hemos hablado más de una vez, ¿no? Son fusibles. Entonces uno tiene la posibilidad de cuando algo está andando mal, uno se apoya en otra cosa, entonces aparece la ayuda y se nivela. Entonces se va como guiando, ¿no? Como si fuera un árbol que a veces se tuerce y entonces uno le pone una guía y eso vuelve a tomar su forma y de esa manera se logra después en la planta adulta todo su esplendor. En los seres humanos nos pasa lo mismo, aparecen las tentaciones, aparece de todo, ¿no? Porque nadie es perfecto. Pero para eso está el otro, para pensar en las consecuencias, para pensar en qué es lo que queremos lograr y cómo lograrlo. Y entonces cuando alguien se distrae debe haber aparecido alguna otra persona que llame la atención y que diga, no, mirá, estás haciendo mal. No has estudiado tu tarea y no te quiero castigar, simplemente la vas a tener que estudiar de vuelta y te voy a poner una nota muy baja para que puedas hacer ese esfuerzo y cumplir con esa etapa de ese camino del aprendizaje. No es saltando metas o saltando etapas que vamos a lograr el buen desarrollo. Porque cuando ya ignoramos cierta parte de la vida, ya después es muy difícil tomar el camino. Entonces empezamos a improvisar. Tenemos miedo al ridículo, a la cargada, aparece el bullying que tanto aparece siempre o se desarrolla siempre en nuestras comunidades, ¿no? Entonces esa cosa de como yo no quiero ser considerado un ignorante, entonces trato de adelantarme, ¿no? Recuerden ese desarrollo de esa señora que vivía en una villa, que hablaba de que tienen los pobres en la cabeza, ¿no? Que fue hace creo que 3 o 4 programas, donde hacía una mención de que muchas veces la agresión aparecía como método de defensa, ¿no? Como antes que me agredan, yo agredo. Y es muy embromado eso, porque la agresión lleva a la agresión. Entonces fíjense cómo se nos empiezan a complicar las actitudes que vamos tomando y las consecuencias vienen a partir de esas actitudes. Entonces todo es un camino de mucha rama y poco bosque. Entonces sería lindo poder empezar a despejar todo eso, que es lo que humildemente trato de hacer en cada semana en la que nos encontramos. Por eso esto de lo de debido es un tema que no es por una cuestión de partidismo, ni de grieta, ni de nada. Es que los delincuentes deben estar presos. No hay un ánimo de venganza, no hay un ánimo de absolutamente nada. Simplemente si hay una persona que ha hecho las cosas muy mal y con eso complica todo el resto de la sociedad, a punto tal de que llegan a causar, en este caso, visibles 52 muertos, entonces debe ser detenido. Ese malhechor debe ser detenido para que no siga causando esos daños. Así como cuando hay un grupo de malhechores que se quedan, como por ejemplo ha sido también condenado el señor Vudú, con la pretensión de quedarse con nada menos que con la Casa de la Moneda. Imagínense una persona en un gobierno autoritario como el que fue, si es que lo hay, que tuviera el manejo de la Casa de la Moneda. ¿Qué hubiera sido de nuestra moneda? Que de por sí ya está bastante vapuleada, ¿no? Pero ¿quién controla eso? ¿Quién lo iba a controlar? ¿Vudú? ¿Vudú desde un médano lo iba a controlar? ¿Se dan cuenta que esto no es una cuestión de tendencia política? Esto es una locura en la que hemos entrado todos
ciudadanos y que hemos dejado, como consecuencia de nuestro descuido, de nuestro desinterés, hemos dejado avanzar a un grupo de delincuentes. Y esos delincuentes que estaban también asociados en lo que era la justicia, en lo que eran los medios, en lo que eran las empresas, ¿no? Todas estas cosas que venimos hablando desde hace varios programas, porque es realmente muy fuerte. No es que estoy repitiendo lo mismo, estoy buscando distintos ángulos semana a semana para que tratemos de entender que las consecuencias de los actos que venimos realizando desde hace muchísimos años son totalmente incompatibles con un desarrollo natural. Es imposible el desarrollo ante la destrucción. La belleza no la vamos a poder lograr nunca de la vida, la belleza de la felicidad, eso es belleza. No lo vamos a poder nunca lograr desde la destrucción, del descuido de los temas que tratemos, de la falta de amor en la educación, en esa educación que no estamos dando. Entonces yo comprendo la volatilidad que puede llegar a tener los pensamientos, las frustraciones, las modas, que nos pueden dar distintos movimientos que vamos recibiendo, comentarios que vamos recibiendo a diario. Pero debemos hacer lo correcto. No hay otra manera. Y es ahí donde me parece que aparece la linda visión que he podido lograr en este viaje, donde encuentro un lugar que no conocía. Es un lugar desértico, no existía nada acá, y a través de la obra del hombre se logró algo que es realmente maravilloso. Así que bueno, con esta introducción me gustaría ir a una pausa publicitaria y después escuchar un tema que también gente muy querida me pasa libreto, ¿no? Porque además cosas que digo aquí y todo lo demás en la semana recibo ayuda, por suerte, además, ayuda y compañía. Y hay un tema que me pareció bastante pertinente, ¿no? De lo que es lo chabacano de lo que pretendemos vivir y la manera de encarar las cosas. Y se acuerdan de Queremos Flan, ¿no? De Cantero. Han sacado una especie de video que se los recomiendo. Aparece en internet, pero bueno, ahora lo vamos a pasar por la radio, pero aparece en internet como Proyecto W. Flan recargado se llama. De Alfredo Casero es como fue la idea, ¿se acuerdan? Del quiero flan. Pero aparece todo un desarrollo de lo que es, lo que sin darnos cuenta, vamos colaborando hacia el desorden, ¿no? Yo veo, esta semana tuvimos 2 días de paro de maestros. Se puede entender, sí, una cantidad de cosas que afligen, que preocupan, yo entiendo, podemos entender todos. Lo que no nos podemos hacer los idiotas es en el razonamiento que la Argentina está fundida. Está fundida por negligencia de bolsos, de trenes que chocan, gente asesinada, de políticos perversos que hacen que nos enfrentemos entre nosotros. Y hemos descuidado lo que es la sana evolución de nuestros hijos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Entonces, el asunto es cómo cubrirnos, ¿no? Cómo preservar justamente la descendencia, la continuidad, esos hijos, que además está el nivel de descuido, está en el nivel de desamparo de toda nuestra comunidad. La mediocridad en la que hemos caído.
que aparece la burla, aparece el pensamiento de que yo estoy en una situación superior, entonces a mí no me toca, y aquellos que, y todo se va desarrollando o se ha ido desarrollando por mucho tiempo en algo que es poco constructivo, poco claro. Y eso es una reacción que deberemos hacer una modificación de nuestros actos, no nos queda otra. Ya nuestra sociedad ignora, nosotros ignoramos, todos hemos ignorado, porque haber dejado un país tan emocionalmente grande, tan fabuloso, tan inmensamente rico, haberlo dejado en el estado en que estuvo y que tratamos de levantarlo, de modificar esta decadencia, llevará un esfuerzo enorme, pero no tenemos otra alternativa. Y ya se los voy a desarrollar cuando volvamos después de la pausa. Y de este tema que espero que presten atención a la letra, por favor, porque es muy interesante. Igual de todas maneras, recuerden que lo pueden escuchar por internet en Proyecto W, Flan Recargado. Así que bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. No saber. Muchas veces pensamos que, bueno, la cosa de ignorantes es un tema grave, ¿no? Pobre, no sabe. Sí, ya sé, es una pena no saber, pero hay todo un transcurso en la vida que uno debe aprender cosas, porque si no la vida entra en riesgo, ¿no? Uno ignora, yo que sé, que los huevos fritos le caen mal, se come 20 y se murió de un ataque de hígado, ¿no? Una cirrosis. Pueden ser muy ricos, pero nos caen mal. Entonces tenemos que tener conocimiento de cosas elementales para la convivencia. Entender que el esfuerzo trae como resultado el progreso, la felicidad, el desarrollo. No hay nada bueno sin esfuerzo. Eso lo debemos entender. Entonces, muchas veces, desde personajes mediocres nos tratan de ridiculizar o de decir, no, bueno, este hombre exagera, y después las consecuencias son dolorosas. Entonces nos sentimos después frustrados y decimos, qué barbaridad, y por qué yo estoy tan infeliz, y a mí me hubiera gustado vivir la vida del otro. Pero no es lo que uno pueda ver del otro, es lo que el otro se ha esforzado para llegar a ese lugar que podemos ver tan deseable. Estamos hablando de gente honesta, obviamente, ¿no? Porque si nosotros admiramos a un Lázaro Báez o a un Fariña porque anda en una Ferrari, bueno, estamos poniendo nuestros ideales en manos de la ignorancia, porque desconocemos que el origen de esa buena vida aparente es la destrucción. Es la nada, es el vacío, porque además estas personas que delinquen groseramente, de la forma en que lo hacen, no son felices, porque están constantemente pensando de qué manera zafar de aquello que van a ser juzgados. Entonces no tiene demasiado beneficio. Pero bueno, quiero saludar a los psicólogos en su día. Hoy es el día del psicólogo, por lo que recibí un mensaje, así que le mando un beso a María Teresa, que me está escuchando, así que bueno, como psicoanalista que es, y hace el esfuerzo que hace por todos sus pacientes, así que bueno, ahí va el saludo. Bueno, les contaba entonces que estoy acá en Mendoza, en un lugar paradisíaco, y les decía que esto hace algunos años es una zona desértica, llueve en 200 milímetros por año, que son ahora en la primavera y verano. Después en el otoño ya casi no llueve y en invierno tampoco. Entonces
el tipo de tierra es muy gredoso, ¿no? Y hay poca vegetación. Lo que se ve mucho son árboles en la zona, esta zona donde se ha civilizado, ¿no? El agua funciona con acequias, ¿no? Ellos explican que es como si fuera un brazo y la mano. Entonces imagínense desde el hombro viniendo grandes torrentes de agua que después se dividen en distintos canales que van a hacer la regada de toda la zona productiva. Mendoza tiene 900 bodegas, y su fuerte son las bodegas. Tiene 900 bodegas. Imagínense en un desierto lo que se podía llegar a hacer, ¿no? Y hubo muchos emprendedores, muchos de estos visionarios que, imagínense en un desierto poner una cosa, no dan mucha onda, ¿no? Y hay 900 bodegas con 145.000 hectáreas de viñedos. Es la zona vitivinícola más grande del país. Hay, ya le digo, un montón de bodegas con distintos profesionales que van desarrollando, probando, haciendo prueba y error de todos los elementos que van haciendo. Pudimos visitar una bodega que es la bodega Sellentheim, que es de origen alemán. Sellentheim era un noble, perdón, alemán, no holandés. Sellentheim era un noble holandés que vendió un castillo que tenía, los descendientes de esa familia, se la vendieron a un señor Ron. Y el señor Ron había hecho hizo su fortuna, que es la fortuna una de las más grandes de Holanda y una de las más grandes de Europa, en la época del Volkswagen, y hacía reparaciones de los Volkswagen, los escarabajos y todos ellos, y todo lo que es la industria de la automotriz. Posteriormente, bueno, ahora parece que hace todos los desarrollos de Audi y de todos los Mercedes y de todas esas cosas. Y este Ron, en uno de sus viajes por el mundo, en un barco que tenía, llegó a Comodoro Rivadavia o a Puerto Belgrano, no sé bien qué zona por ahí más al sur, y se le averió el barco. Entonces tuvo un tiempo acá en la Argentina, y no sé si era que decían que tenía un repuesto que tenía que buscar en Mendoza, o habrá salido a conocer la Argentina y esa cosa que llama siempre la atención. Y llegó aquí por los años 90, y la tierra estaba barata, y este señor dijo, qué bueno, qué lindo, qué interesante todo esto, y se compró una finca de 2.000 hectáreas. Allí empezó a invertir y dijo, qué bueno, yo tengo un hermano que hace vinos en Estados Unidos, entonces voy a tratar de informarme, de conocer, y voy a empezar a ver gente acá. Y de esa manera empezó con su proyecto, un proyecto que vamos logrando metas, y a partir de aquella meta vamos a la otra etapa, ¿no? Siempre pensemos en cualquier cosa que uno va haciendo en la vida, ¿no? Tenemos una linda familia, y entonces esa familia, bueno, primero lo que le damos es la educación, como decimos siempre, el amor, el sustento, el desarrollo, pero entonces después, bueno, ya que estamos, vamos a arreglar un poquito la casa, y le hacemos el quincho, y después con el trabajo, logré una diferencia, y entonces, ¿qué tal si hacemos un emprendimiento, como tantas veces ha sucedido? Recordemos al señor Terrabuzzi con su panadería, y que de pronto empezó a hacer las galletitas, y cuando quiso acordar pasó a hacer la fábrica de alimentos con mejor distribución en todo el país. O sea, el sistema de distribución de alimentos era la más grande de todo el país, una empresa enorme, y arrancó desde un proyecto de, bueno, yo estoy nivelado en esto y sigo con aquello. Y bueno, y entonces lo fue haciendo
con gran esfuerzo, con aciertos, obviamente. A veces tenemos aciertos, a veces tenemos errores. Es parte de la vida. La cuestión es que este señor Ron, empezó con el tema de los viñedos, a ver cómo es el tema de las alturas. Ustedes saben que cada 100 metros que nos vamos elevando, baja la temperatura 1 grado. Entonces, acá tenemos distintas calidades y formas de vides con una amplitud térmica muy grande. Entonces, a diferencia de lo que creemos, cuanto más amplitud térmica hay, o sea, mucho frío a la noche y calor durante el día, la cáscara de la uva se va poniendo más gruesa y eso le da una característica importante para el vino. Entonces hay distintas calidades de vino. Bueno, hay toda una cantidad de cosas que obviamente no soy ningún especialista, pero que me pareció bastante interesante, ¿no? Entonces, en esas 2.000 hectáreas tiene muchísimas calidades diferentes porque va todo a la ladera de la precordillera. Pero en el medio de todo eso no se quedó con el vino, sino que dijo, bueno, hay una cosa interesante que es poner un lugar lindo para vivir. Entonces se hizo un lugar con un diseño de un argentino que se llama un estudio de arquitectos, Bormida Jansson. Les cuento que Jansson, hay un amigo mío que se llama José Jansson, que por ahí me está escuchando, que tiene campo ahí en Ayacucho. Y este es un primo, Mario Jansson, que fue responsable de un proyecto de esta bodega Celentein, que es realmente imponente, porque claro, el hombre es una persona que es muy viajado, muy conocido, muy refinado. Entonces ha hecho todo un sistema de impactan, ¿no? Es una cosa increíble, con unas proporciones, unos diseños, una calidad en todo lo que hace, hipermoderno, con una posada, con un lugar para restaurante y donde uno puede ver todas los viñedos que están ahí alrededor. Tiene un museo que no se puede creer lo que es de lindo, con unos cuadros que trajo de Holanda, más otros cuadros de artistas nacionales como Nicolás García Uriburu, que tiene un cuadro de Sudamérica al revés, porque él decía que el norte y el sur, ¿por qué lo vemos desde el lado que nosotros estamos en el sur y podemos estar en el norte? Bueno, yo qué sé, esas cosas que cada uno va desarrollando. Y o sea, impresionante. Han hecho en el medio de la bodega esa donde están los barriles de casco de roble francés, en el medio hay un piano de cola con un centro en una especie de cúpula que hay, con un centro de eco donde uno se para y habla y es como que tuviera estéreo por todo el lugar. O sea, son cositas pequeños mimos, ¿no?, que va haciendo. Entonces hace que sea algo impactante, que sea un golpe realmente, ¿no? Y entonces, obviamente, además de la fabricación de esos vinos que son espectaculares y que exporta a 23 países del mundo y que son divisas que vienen a la Argentina, también está el placer de hacer estos movimientos. Dio la casualidad que nosotros nos hemos cruzado con el dueño actual de la bodega, con su administrador, muy simpático, nos saludaron y todos muy amables, gente común y corriente que almorzaron después al lado nuestro. Era genial y todo con gran esfuerzo, con mucha sencillez, ¿no? Y llamó mucho la atención eso. Entonces dije, pucha, qué lindo lo que debe haber vivido este señor, la cantidad de cosas que debe haber tenido que luchar y inconvenientes que superar, ¿no? Y siguiendo con ese desarrollo, tuvimos la suerte, porque a veces uno no sé, cuando uno está con estos temas, es como que caen las cosas del cielo, ¿no? Aparecen mensajes que no sé de dónde vienen, pero bueno, fuimos a comer para recomendación de unos lugareños a una bodega que se llama El Enemigo. Entonces, pucha, qué nombre raro, ¿no? Entonces nos llamó la atención, parece que es un restaurante muy lindo y que la bodega es una bodega también muy
muy bien desarrollada, una bodega del 2009, y que parte de una charla, la creación de la bodega, parte de una charla de un enólogo, un especialista en vinos, que se llama Alejandro Vigil, y una señora que se llama Adriana Catena. No sé si ustedes conocerán o ubicarán, hay unos vinos muy buenos que se llaman Zapata Catena o Catena Zapata, que son vinos muy, muy buenos, que se exportan en el mundo entero, que son muy caros y que, bueno, es una bodega muy, muy especial. Y este hombre era el enólogo el especialista, el que controla toda la elaboración de esta bodega, y con la hija menor del señor Catena deciden poner una pequeña bodega. Este hombre recibía en su casa, le encantaba recibir gente, entonces hacía unas comidas muy, muy, muy lindas, y entonces sabía recibir muy bien, y dijo, qué divertido, ya que estamos, vamos a hacer también una entrada de gente para que venga a almorzar. La cuestión es que le dieron un nivel no es condecoración, pero es una categoría de restaurante de gran nivel mundial, que hay pocos en Argentina, por su atención y por su esfuerzo. Entonces ahí vemos toda una cantidad de gente que está trabajando. Y la idea del enemigo fue fantástico, porque este señor Alejandro Vigil, hablando con Nicolás Catena, que es el padre de esta Adriana, Alejandro le dice, el peor enemigo del hombre es el miedo. Y entonces Nicolás Vigil le dice, bueno, ¿por qué no le pones, pensando en el nombre que le iban a poner a la bodega, ¿no? ¿Y por qué no le pones el enemigo? No, pero es muy fuerte. Sí, pero eso lo tenés que desarrollar con una explicación, una explicación evangélica. Entonces podés hacer el desarrollo de lo que es el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces llegamos al desarrollo de esto que habla de lo que es el enemigo. El enemigo es el miedo que nosotros tenemos de las cosas, y también el enemigo es, ante el miedo, la agresión del vecino o el comentario de lo tuyo no va a andar, ¿no? Recién lo hablaba en el entreacto con el querido Fito Colavita, y hablábamos de lo que es a veces lo difícil que son los proyectos, ¿no? Esa cosa de aquel vecino que dice, no, bueno, esto no te va a andar, esto no va. Y cuánta gente, como los que han venido acá, los pioneros de Mendoza, han venido acá y todo el mundo, pero estás loco, ¿qué vas a hacer en ese desierto? ¿No? Esa cosa donde no hay nada. Ayer a la noche también salimos a comer con unos primos míos y hablaban que había unos viveros en el sur de España, todos hechos cubiertos con plástico, sobre la tierra sin ningún tipo de valor, todo hecho artificialmente, donde sacan verduras y frutas increíbles, y es a partir del trabajo del hombre, ¿no? Como los japoneses hacen la producción que hacen de alimentos y de todo en un lugar que es totalmente árido y es unas montañas, una isla rocosa, o los holandeses que tienen gran parte de la superficie de su territorio a 3 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Son esas cosas que uno dice, es imposible poderlo hacer. Sin embargo, con humildad, con esfuerzo, lo han logrado. Entonces, haciendo el recorrido les contaba de esta bodega del enemigo, entramos en lo que es la parte del infierno. Entonces hay un ángel muy, muy maltrecho, muy, muy mal alimentado, representando lo que son los niños, ¿no? Los niños que son los que más sufren en esta cosa de la barbarie, ¿no? Del descuido. Y
ese ángel tiene una máscara puesta con cara de felicidad, pero se nota que no lo ves por su físico y no lo ves por todas las miserias que acompañan. Entonces entramos allí, que es la parte de abajo donde está la bodega. Hay una especie de altar con un libro enorme, un libro que le han regalado la bodega, no me puedo acordar ahora, esperen que lo tengo anotado por acá, una bodega que se prendió fuego, una bodega de muchísimos años, es Corihuela, no sé si ustedes se acuerdan, era una bodega importantísima, y como es la vida también, a veces nos juega mala pasada, no puede ser errores humanos, pueden ser lo que sea, pero a veces las cosas no pueden continuar. Y es lo que le pasó a esta bodega, que se prendió fuego absolutamente todo, y lo que quedó fue solamente un libro enorme, eso y un par de cosas más, pero el libro enorme quedó donde podían mostrar en ese libro, que tiene 300, toman todos los días del año, entonces hay 365 dibujos que cada día el autor del libro iba haciendo, ¿no? Entonces ponía de un lado del libro, de un canto del libro, de un lado de la hoja, digamos, la hoja derecha hacía el dibujo, de la hoja izquierda hacía la descripción, qué pasaba, cómo se sentía, y cómo todos los días podía hacer algo nuevo, que no era parecido al día anterior. Algunos dibujos eran más lindos, otros no eran más lindos, pero iba evolucionando, ¿no? Y la verdad que era impresionante ver ese libro, ¿no? Y cuántas cosas este hombre, el autor, quería mostrarnos, cuántas cosas podemos ir haciendo novedosas día a día. Entonces me pareció bien interesante, ¿no? Entonces en esa búsqueda donde estamos en el infierno, que no tenemos salida, como lo que podemos sentir hoy en la Argentina, ¿no? Con esta cosa de esos enfrentamientos, las grietas y todas esas cosas que nos pueden hacer sentir tan mal y que creemos que no hay ninguna salida. De pronto de ahí pasamos al purgatorio, y en el purgatorio es una especie de patiecito con una vid impecable que tiene 100 años y que la guardan ahí porque es la base de todos sus viñedos. Y a partir de eso ha salido la fortuna de esa bodega. Y después subimos una escalera y llegamos a una terraza donde es el paraíso. Entonces desde el paraíso se ve la entrada con ese ángel triste, la entrada al infierno, se ve la vid esa que tiene 100 años, donde muestra lo que fue el esfuerzo, el tiempo. Y desde ahí arriba podemos ver todos los viñedos y todo lo que se ha logrado hacer con un restaurante con esa condecoración de Michelin, que es una categorización que dan los franceses a los grandes restaurantes, con gente sumamente educada, sumamente amable, gentil en todo lo que se me pueda imaginar. Realmente estoy viviendo unos días que son realmente fabulosos y que los quiero compartir con ustedes. Lamentablemente se me ha ido el tiempo, qué increíble. Me hubiera gustado seguir hablando, pero el gallego debe estar por ahí cerca. Así que les mando muchos saludos. Espero que tengan un lindo fin de semana. Pensemos en esto, ¿no? Pensemos en esa cuestión del enemigo. Me pareció una linda metáfora para todos nosotros. El enemigo que tenemos nosotros dentro, ¿no? El miedo al ridículo, el miedo a ser, el miedo a exponernos, el miedo a avanzar, y por otro lado el enemigo que tenemos en nosotros mismos y el enemigo de los demás, ¿no? Esa mala onda, esa cosa de que no va a poder andar. Sí va a poder andar. Estos emprendedores, como tantos, lo han logrado porque justamente creen en que hay un mundo mejor, y eso lo tenemos que construir cada uno de nosotros, con educación, con humildad. El hecho de tener más o menos plata, la plata no
Si estamos enfocados en la plata, estamos con un problema serio. Tratemos de enriquecernos mentalmente. Después todo lo demás viene como consecuencia. La riqueza es... La más importante es la espiritual, ¿no? La de sentirnos bien, la moral. Después todo lo demás viene, va, no nos hagamos demasiados problemas, porque todo se va solucionando a partir de estar bien predispuestos. Acá los hoteles están todos llenos, porque hemos conocido personas que han quedado con graves problemas porque no tenían dónde hospedarse. La cantidad de ingleses, franceses, alemanes, chilenos, brasileros, se escuchan todos los idiomas en todas partes, todo el mundo súper amable, así que me parece que es el camino del mundo. O sea, el tema es que nosotros estamos muchas veces encerrados en nuestras miserias, en ese miedo al fracaso. No tengan miedo al fracaso, el fracaso es no hacer. Bueno, les mando un abrazo enorme, que tengan un lindísimo fin de semana. Les quiero recomendar también que, miren, me quedó sin hablar un artículo de opinión en la página 29 del miércoles 10 de octubre del Diario de la Nación, que se llama La soledad de los padres en la Argentina degradada. Es fabuloso y realmente comparto absolutamente todo lo que se dice en ese artículo, y además es mucho de lo que hemos estado conversando en estos programas hace un buen tiempo. Así que estoy contento porque empieza a haber distintos ángulos, distintos lugares, ¿no? Como este video que hemos escuchado, o como estos artículos que salen, o gente que sale a hacer sus comentarios, que coinciden con esto que venimos hablando hace tantos años. Creo que el progreso va a ser a partir del esfuerzo de cada uno de nosotros. Les mando un abrazo grande, como les dije, que tengan un lindísimo fin de semana y nos veremos la semana próxima. Gracias. Y muchas gracias, Santiago, por todas tus conexiones, y Fito y Nancy y todo el equipo. Gracias, hasta luego. Ay, gracias.